hay ningún problema. Bueno, hola, buenos días, soy Albert Masdeu, Logos Astrológico. Hemos ya subido algunos vídeos con astrólogos, gente que ha aceptado estar con nosotros, muchos de ellos pues muy respetados dentro de la comunidad. Y hoy estamos pues con una astróloga a la que le tengo un especial aprecio. Y bueno, pues que siempre fue para nosotros en Logos Astrológico una de las primeras opciones para este sucederse de charlas astrológicas que estamos haciendo sobre muy diversos temas. Entonces, bueno, pues estoy con Lourdes Muñoz, de Astroideas. Ella en estos momentos pues tiene su proyecto, del que probablemente pues también puede hablarnos en algún momento. Y nada, estamos aquí para hablar acerca de las dignidades esenciales. Buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Buenos días, Albert. Buenos días a todos y muchísimas gracias por, por esta invitación con Logos Astrológico. Bueno, nosotros en Logos Astrológico pues hacemos una apuesta muy importante acerca de para la astrología, por la astrología tradicional. Y bueno, y tú te significas pues por haber hecho buenos artículos acerca de astrología tradicional y además pues es muy recomendable tu página. Yo la sigo pues mucho y leo muchos de tus artículos que son muy informativos. Además están escritos en un lenguaje muy terso, muy llano. Y traduces cosas complicadas a un lenguaje bastante simple, un lenguaje bastante sencillo, mejor dicho, lo cual es un don. Bueno, Sí, y bueno, vamos a hablar de unidades esenciales. Tú además tienes un curso en estos próximos días acerca de ello, o sea que supongo que tienes preparado algo para ese curso. Si nos indicas. sí, bueno, tengo un curso, una clase online de estado cósmico de los planetas, eh, en donde, bueno, voy a hablar sobre todo de las dignidades esenciales de los planetas y luego en la segunda parte de la clase hablaremos de las dignidades accidentales. Y me parece muy interesante porque realmente el tema de las dignidades, si lo explicamos en lenguaje llano, como has comentado tú antes, es que realmente ninguno de nosotros tenemos las mismas oportunidades en la vida, ¿no? Podemos ser muy válidos para algo o tenemos una virtud, o por ejemplo tú puedes ser un excelente pintor y yo también, pero no nos pasan las mismas cosas ni tenemos las mismas oportunidades para, por ejemplo, poner una galería de arte o tener un mecenas o un patrocinador o algo. Entonces, todo eso se ve en ese estado cósmico de los planetas, para mí, hablándolo de forma sencilla, ¿no? Los planetas en sí, todos tienen una significación universal, basada sobre todo en el calor, el frío, la sequedad y la humedad, y a su vez una significación adquirida por el signo donde cae. Y esa significación adquirida en el signo, en ese momento en que caiga, en función de una carta natal o un evento o algo, pues indica que si el planeta es más afín o no a esos signos. En algunos signos estará más afín y en otros menos. Y eso ya, empezamos ya con eso a hablar del tema de las dignidades. Estar un planeta dignificado esencialmente por signo o debilitado y por sus recepciones, que eso sí que la gente no sabe mucho de las recepciones y es fundamental. O sea, el hecho de que un planeta se reciba a otro y de qué forma, todo. Y luego ya a partir de ahí entraremos en la parte ya de dignidades accidentales, las casas, los escenarios, si la carta es nocturna o diurna, que es fundamental. Y bueno, es algo, a mí me parece fabuloso este tema porque es como tener un panorama inicial de la carta de la persona antes de empezar con la interpretación. Adquieres una soltura y unas bases fundamentales para ver realmente y para ayudarla, ¿no? Porque la persona también quiere saber, a veces no sabe por qué le pasa algo, tiene mala suerte en esto o en aquello, y es una forma de decirle, bueno, tienes estas herramientas, tienes estas cosas y las tienes que usar así, y te va a venir esto. Entonces, ¿cómo puedes tú manejar las cosas? Y a través, a lo mejor, a veces puede ser otro significador distinto, ¿no? En el que te puede dar la respuesta. Y claro,
se puede ayudar mucho a las personas, no quedarte solo en la parte un poco abstracta, ¿no?, del significado de los planetas, sino puedes llegar y la persona puede encontrar pistas sobre el mejor camino, la mejor orientación que dar. Claro. Bueno, efectivamente, las dignidades esenciales son la herramienta fundamental del astrólogo en lo que se refiere a las determinaciones. En el sentido de que tenemos pues 3 niveles en la carta, básicamente, los niveles del poder, los niveles de la virtud y los poderes de la acción. Los niveles del poder están vinculados a lo que significa una casa, los poderes de la virtud a las características del signo en donde se encuentra un planeta, que es como el espacio en el que el planeta tiene que operar, que tiene un clima determinado. Ese clima es a lo que tú hacías referencia cuando hablabas de las cualidades primarias, ¿no? Tener en cuenta que desde el punto de vista de la astrología tradicional, el tema de las cualidades primarias no es originario. O sea, es un proceso que a lo largo de los siglos, en las primeras centurias, se fue asimilando a través de descubrimientos en otras ramas del conocimiento que interactuaron, que crearon lo que en términos filológicos llamamos un sincretismo de muy diversas tendencias. Entonces observamos que los planetas están determinados a lugares, como tú comentabas, ¿no? Están determinados a lugares que tienen unas determinadas características, ¿no? Esos lugares, pues, son lo que nosotros denominamos los signos. Nos encontramos en el cielo, proyectados en diferentes espacios, fases solares que tienen que ver con el movimiento del Sol a lo largo del año, que tienen unas características, pues determinadas, ¿no? Entonces, esa determinación que vincula, por lo tanto, los temas con las virtudes, con los agentes o significantes que llevan a cabo esas determinaciones, son la esencia de nuestro trabajo. Y es por eso que las llamamos dignidades esenciales. Es esencial para nosotros. También hay que tener en cuenta que la astrología tradicional tiene una diferencia muy importante frente a otras formas de astrología más recientes, ¿no? En otras formas de astrología más recientes, la descripción del temperamento, la descripción de características o de formas psicológicas en que se expresan determinados agentes, pues se le da mucha importancia al signo. En la astrología antigua se le daba muchísima más importancia al planeta, en el sentido de que los signos son como elementos a través de los cuales los planetas se relacionan los unos con los otros, ¿no? Entonces, como tú muy bien comentabas, pues los planetas se ven obligados a actuar en una determinada área, en esa determinada área que evidentemente tiene que ver con los eventos o las situaciones o las circunstancias que se pueden dar en la vida, pues están sometidos a un determinado clima. Pues en ese determinado clima tienen que funcionar y cada uno de esos espacios pues está distribuido para cada uno de los planetas. Es como si estuviéramos hablando de diversos reinos y esos reinos pues tienen sus señores, ¿no? Entonces tenemos básicamente 5 niveles de dignidad, de los que solemos usar habitualmente 4. Los 5 niveles son como los diferentes estratos a través de los cuales un planeta pues está obligado a dar testimonio en ese espacio ante un juez o ante un responsable, que es el señor del signo, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos una semblanza general, una arquitectura acerca de lo que representa ya no solamente las dignidades esenciales, sino también lo que es un poco la estructura de los 3 niveles del sistema horoscópico que nosotros utilizamos, ¿no? Sí, efectivamente, las 5 dignidades de las que habla Albert pues son el domicilio, la exaltación, triplicidad, término y el decanato, la faz, que yo en concreto no lo suelo usar mucho, no le he visto Yo mucha... tampoco, por Yo no eso. lo uso. Ahora, eso sí, para mí el que me parece más fantástico de todos es el término, y no es tampoco tan conocido, pero el término, esa división del signo en 5 espacios desiguales, donde cada uno de los planetas del septenario rige una parte, de hecho sirve hasta para rectificar cartas, sirve para la técnica del divisor y participante, etc. Y hasta para la técnica antigua del ILEC, ¿no?, y del Alcocoden, ¿no?, la duración de la vida. Pero bueno, los más conocidos son el domicilio y la exaltación, y que la exaltación, por otro lado, tiene muchísimo que ver para mí con la triplicidad y con el concepto de la secta.
la secta diurna y nocturna. Sí, es una articulación en la que, bueno, desde el punto de vista de los antiguos, pues se decía que las exaltaciones estaban mucho más vinculadas a la más antigua de todas las tradiciones que convergieron en el ámbito helenístico, o sea, la tradición mesopotámica, que tenía que ver más bien con el zodiaco y las exaltaciones, y luego posteriormente a la tradición griega, que tuvo más que ver con las divinidades de domicilio, donde se dividieron pues las diferentes fases del zodiaco, los diferentes principios representados por los dioses clásicos, ¿no? Y bueno, tú estabas comentando, por ejemplo, el tema del término. Efectivamente, es una de las dignidades más interesantes, porque es como si nos dijeran dentro del signo qué espacios son los que tiene asignado cada planeta. Por ejemplo, una cosa que hay que decir es que cada uno de los signos tiene un dueño. Entonces, ese planeta que es dueño es el responsable de todo lo que ocurre en ese signo. Y no solamente es el responsable, sino que es el representante de ese signo y de todos los temas que están asociados a ese signo dentro de la estructura, del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un ascendente en Tauro, pues vamos a ver el representante de ese ascendente, que es la motivación primaria del individuo, una motivación virtual. Y tendremos a un agente, a un actor, y ese actor representará al señor, estará representado por el señor del signo, que operará pues en el mismo signo o en cualquier otro. Entonces, todo lo que ocurra en el signo concreto, que se encuentre en el ascendente, ascendiendo, ¿vale? Pues se manifestará a través de su señor. Y estará obligado para manifestar sus diferentes virtudes, cualidades, ¿de acuerdo? Mejor dicho, cualidades, a través del planeta. Quiere decirse, por ejemplo, que si Marte entra en Tauro, que es el domicilio de Venus, sus virtudes fluirán a través de Venus. Y Venus acusará la recepción, es por eso lo llamamos recepción, acusará la recepción de Marte. Entonces, bueno, pues si Venus, por ejemplo, se encuentra en Sagitario, tendrá que dar testimonio de las virtudes que ha asimilado de Marte ante Júpiter. Entonces, las relaciones esenciales son, por decirlo de alguna manera, un sistema protocolario, a través del cual los planetas se muestran respetos mutuamente. Esa palabra es una palabra muy bella que se suele emplear en la astrología árabe. O sea, ellos no se refieren a los aspectos entre los planetas a través de la palabra auspicio, sino se refieren a las relaciones que se dan entre los planetas a partir de la palabra respeto, ¿no? Entonces los planetas tienen respetos. Eso quiere decir que si yo soy Marte y estoy en casa de Venus, pues tengo que cumplir con el programa de Venus. Y Venus, a cambio, de acuerdo, pues me recibe y se preocupa o trata de preocuparse de que no me falte de nada, que esté a gusto. Otra cosa es que la casa de Venus no sea el lugar donde Marte se encuentra mejor. Eso es más o menos lo que podríamos indicar como un aspecto general relacionado a lo que es la dignidad de domicilio. Los planetas que tienen domicilio en un signo determinado, pues tienen la responsabilidad, la gerencia, ¿de acuerdo?, desde la empresa que está vinculada a ese signo y al tema que está vinculado a ese signo. Entonces, bueno, ese sistema de jerarquías, de reinos y de reyes, aunque la noción de reinado está más relacionada con la exaltación que con el domicilio, ¿vale? Ese sistema de jerarquías es el que hace que los planetas se relacionen entre sí y es lo que permite generar esa hermosa narrativa que se da entre los planetas que expresan nuestras características. Por ejemplo, cuando tú hablabas en un principio de nuestras cualidades, de nuestros dones, ¿no? Evidentemente Marte en Tauro, pues está supeditado a Venus. Si Marte es un guerrero, Marte representa la lucha, la guerra, de acuerdo, el conflicto, en un territorio en donde quien gobierna es la paz, la concordia, la belleza, la dulzura, la gracia, pues evidentemente Marte funcionará sobredimensionado, tratará de sobredimensionarse para compensar las dificultades para relacionarse desde ese signo con otros planetas. Claro, efectivamente. Se adaptará y tendrá que modificar
su naturaleza esencial, como decíamos, por esa significación, ¿no?, adquirida por el signo, y que realmente la significación del signo es en función de los planetas, realmente. Y de la... para mí los conceptos de los 12 signos del zodiaco en sí realmente está hablando del paso aparente del Sol y, y es una distancia, ¿no? Una distancia respecto a un punto concreto, ¿no? Se mide realmente las distancias de 30 grados cada una. Y aparte es que el domicilio en sí, el concepto del domicilio, lo comento por aquellas personas, ¿no?, que les gusta mucho la astrología moderna, ¿no?, y que han cambiado algunas regencias, ¿no?, las regencias tradicionales de Júpiter, bueno, del signo de Piscis, Escorpio, etcétera. Es que realmente el concepto del domicilio es súper ordenado, está ordenado en función de la distancia. O sea, si el Sol lo tenemos, por ejemplo, gobernando el signo de Leo, hay a 30 grados del Sol gobierna Mercurio, a 60 grados del Sol gobierna Venus, a 90 grados gobierna Marte. O sea, hay un orden en función del orden caldeo de los planetas. Es decir, nosotros estamos aquí en la Tierra, lo primero que vemos, la Luna y el Sol, y se están ordenando los planetas. O sea, está totalmente ordenado, sí. Tanto Mercurio gobierna tanto en el lado de la Luna como en el lado del Sol. Venus gobierna al lado de los dos Mercurios, Marte al lado de los otros dos, y además hacen grados, hacen ángulos concretos que tienen mucho que ver también con el hecho de que Venus, por ejemplo, se ha considerado un planeta benéfico, porque el ángulo que hace es de 60 grados con el Sol. Marte, en cambio, el ángulo que hace es la regencia de Leo, ¿no? Hace un ángulo de 90 grados y es un maléfico menor. Y lo mismo con Júpiter. Júpiter ya el grado que hace son 120 grados, que es un trígono, y tiene una significación de benéfico mayor. Y Saturno a su vez enfrente, lo contrario al calor del Sol y a la humedad de la Luna, pues sus características de frialdad y sequedad totalmente en el signo opuesto, en los dos signos opuestos. Es decir, el domicilio está ordenado, el concepto de los domicilios, y es armónico ya en sí mismo con los 7 planetas. O sea, el hecho de meter más variables o otros planetas nos obligaría a modificar completamente el concepto en sí, la base, y pensar de otra forma, porque es que además, como están pensados en función de la lejanía, el planeta que está más lejano gobierna los signos más lejanos al Sol y a la Luna. Entonces, estamos hablando tanto de Neptuno, Urano y Plutón, que están fuera de Saturno, están todavía más lejos que Saturno. Sí, de hecho se los suele llamar transaturninos, ¿no? Es uno de los... Claro. Incluso, bueno, se les denomina los planetas postneptunianos, transneptunianos, en fin. Tienen una irrupción pues muy, muy dramática dentro de lo que es el esquema del septenario tradicional. Que indica, bueno, como tú estabas comentando, el orden caldeo, que es el orden, es un orden que está vinculado a los aportes de unas civilizaciones que son originarias de la astrología de la que nosotros somos pues sucesores o deudores, mejor dicho, ¿no? Entonces el orden caldeo tiene una relación pues muy, muy íntima con dos conceptos que estaban articulados de una manera muy hermosa dentro del ámbito de la astrología antigua, ¿no? Que es una visión geocéntrica y una visión heliocéntrica. Sí, existe la idea de que la visión de la astrología tradicional es una visión geocéntrica, y no es verdad. Es una visión que articula dos modelos diferentes. O sea, por un lado está el modelo articulado en función de lo que representa la manera en que el sistema de los planetas, el sistema de las estrellas errantes se articula respecto de nosotros. Y luego una visión científica, física, que también se manifiesta dentro del ámbito de la astrología antigua, que es heliocéntrica. Entonces, el sistema de las regencias y las diferentes sucesiones de los planetas en las 7 esferas planetarias está establecido según esos dos principios de una manera muy hermosa. O sea, por un lado tenemos la Tierra, por otro lado la Luna recubre a la Tierra, por otro lado Mercurio, ¿de acuerdo?, que gira
más cerca del Sol, y Venus, que gira más lejos del Sol, que nunca se separan más de 48 y 28 grados del Sol, lo que hizo pensar a los antiguos realmente que el Sol era el centro del sistema, y luego Marte, Júpiter y Saturno, en diferentes velocidades. Las significaciones naturales de los planetas, los significados naturales de los planetas, están relacionados con esos ciclos diferentes. Entonces, cuando nosotros observamos esos diferentes ciclos, vemos que manifiestan o expresan características esenciales. O sea, como por ejemplo el hecho de que Saturno se encuentre en el punto más alejado, es el planeta más lento, es el planeta más alejado del Sol y por lo tanto es frío y seco. Y todas las características de los planetas están asociados a sus respectivos ciclos y a sus correspondientes velocidades. Y a su posición respecto de dos puntos fundamentalmente, respecto de la Tierra y respecto del Sol. Entonces generan, como tú estabas comentando de manera elocuente, pues diferentes estructuras, ¿de acuerdo?, que están vinculadas a las relaciones que hay entre sus respectivos domicilios. Nosotros colocamos al Sol y la Luna, los colocamos en Cáncer y los colocamos en Leo, porque son los días de mayor calidez, ¿de acuerdo?, en donde observamos las características, son los días más largos, son los días del verano, y vimos el zodiaco en dos hemisferios. Un hemisferio que es el hemisferio del Sol y otro hemisferio que es el hemisferio de la Luna. Entonces, en el hemisferio del Sol, como tú estabas indicando, vamos estableciendo los diferentes planetas en función de su velocidad. O sea, el planeta más rápido es Mercurio, el siguiente es Venus, el siguiente es Marte, el siguiente es Júpiter, el siguiente es Saturno. Entonces, la relación entre esos planetas, las relaciones entre esos planetas se establecen en función, como tú estabas comentando, de las cualidades primarias. Cualidades primarias que tienen que ver con la sucesión de las temporadas y la de las estaciones en el zodiaco. Quiere decirse que cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de las características de Marte, pues no nos las estamos inventando. Simplemente estamos estableciendo una analogía entre las diferentes fases trópicas, ¿de acuerdo?, del zodiaco, y estableciendo, por lo tanto, una estructura que tiene que ver con sus cualidades físicas y la manera en que esas cualidades físicas se articulan, de acuerdo con la posición que nosotros ocupamos dentro de este sistema. Nosotros utilizamos un sistema, es el sistema del zodiaco trópico. El zodiaco trópico está basado en las estaciones del año. Entonces, las estaciones del año empieza la primavera con el cero de Aries, el verano con el cero de Cáncer, el otoño con el cero de Libra y el invierno con el cero de Capricornio. Eso tiene unas características que están vinculadas a la calidez, como tú estabas indicando, a la frialdad, a la humedad y a la sequedad. Y cada uno de los planetas pues tienen características análogas, de acuerdo a las de determinados signos, que es lo que hace que esos planetas se encuentren cómodos allí. Y también características que están relacionadas con el Sol. Por ejemplo, una cosa que decían los antiguos, de acuerdo, es que los maléficos, que son planetas extremos, porque sus cualidades son contrarias a la vida, la extrema sequedad de Marte y su moderada calidez, o cuando estamos hablando de Saturno, su extremada frialdad y sequedad, pues nos hace que esos planetas se encuentren en las mejores condiciones cuando moderan sus características adversas en la vida. Y donde encuentran las características más prominentes, pues tienen su segundo domicilio. Nosotros vemos que todos los planetas tienen un domicilio diurno y un domicilio nocturno. El domicilio diurno es donde los planetas se encuentran mejor, y en el domicilio nocturno es donde los planetas simplemente se encuentran en condiciones acordes a sus cualidades, ¿no? Podríamos decir, por lo tanto, que el signo diurno es un signo que expresa las cualidades en las que ese planeta pues, se puede mostrar excelente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos viendo a Júpiter, por poner un ejemplo, o a Venus, que son planetas benéficos, observamos que sus signos diurnos son signos en los que sus cualidades primarias activas, esto es la calidez o el frescor de Venus, ¿de acuerdo?, pues se encuentran refrendados por las características del signo. Con lo cual tenemos que el domicilio diurno de Júpiter, el domicilio principal de Júpiter es Sagitario, porque Júpiter es cálido y húmedo, entonces esa calidez se ve refrendada. Cuando estamos hablando de Venus, pues observamos que la frescura natural de Venus se encuentra refrendada en un signo fresco y primaveral, como es Tauro, un signo frío y seco, primaveral, que es Tauro,
y ahí encuentra sus mejores características. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de Júpiter y de Saturno, perdón, de Marte y de Saturno, estamos hablando de los grandes maléficos, ahí nos encontramos con características distintas. Porque vemos, por ejemplo, que los signos que moderan sus características son los considerados por la tradición como los signos principales. En el caso de Saturno, Acuario, porque es cálido y húmedo, lo cual dulcifica las características o templa las cualidades de Saturno. Y cuando nosotros estamos refiriéndonos al signo donde se encuentra mejor Marte, pues vamos a un signo que es fresco, que enfría el calor desaforado, ¿de acuerdo? Y humidifica, ¿de acuerdo? A la extrema sequedad y hace de Marte un maléfico. Quiere decirse que, como tú muy bien indicabas, la estructura de la carta está pensada para comprender el modo en que se manifiestan las diferentes cualidades físicas de los planetas en el ámbito de lo terrestre. Está articulado según un sistema formal que responde a reglas geométricas. Y la introducción de nuevos planetas no justificada por una cohesión formal y una derivación matemática, sino por meras analogías, lo que introduce es una distorsión dentro de lo que representa ese marco general. También hay que decir que desde el punto de vista de la astrología antigua, los espacios que están en la astrología moderna adjudicados a Neptuno, Urano y a Plutón, tenían un lugar. O sea, realmente existían esos espacios pero estaban significados no como entidades planetarias, no como entidades o deidades autónomas, sino más bien como lugares. Y además, en la elección de los nombres, pues observamos, ¿no? O sea, Neptuno representa los mares, y Urano representa el cielo, y Plutón representa el infierno, que son los tres espacios en los que está distribuida, la manifestación. O sea, el espacio terrestre. Por lo cual, esos elementos tienen que ver más bien con lugares, mientras que los planetas tienen que ver más bien con los dioses que actúan en sus lugares. Sí, muy interesante, sí. Ahora estaba comentando, Albert ha comentado el tema de cómo se expresan Saturno y, por ejemplo, y Júpiter, ¿no? El domicilio diurno, ¿no? Esa diferenciación entre esas dos cualidades que pueden ser, como tienen dos domicilios, tanto diurno como nocturno. Y es que existe también en el tema de las dignidades lo que se llama la triplicidad. Y en las triplicidades, si os dais cuenta, o sea, los planetas que son diurnos, gobiernan los signos que son masculinos, o sea, gobiernan tanto el aire como el fuego. Y claro, por esa asociación con los signos masculinos y los planetas diurnos, hace que luego en aquellas cartas que sean nocturnas, Júpiter de alguna forma preste su naturaleza y tenga su triplicidad en cartas nocturnas en los signos que son masculinos. En este caso, el fuego solo. Y lo mismo ocurre con Venus. Venus también, siendo un planeta que pertenece a la secta de la Luna, ¿no? Que gobierna en cartas nocturnas, cuando vemos dónde tiene su triplicidad Venus, en el caso de los signos de tierra y agua, en cartas diurnas presta su naturaleza también en esas cartas diurnas. Es decir, hay como un trasvase de benéficos a las cartas, o sea, el benéfico menor, por así decirlo, de carta nocturna va en las cartas diurnas a los signos de tierra y agua. Y Júpiter en las cartas nocturnas va a los signos de fuego. Es decir, un planeta no puede gobernar un signo que no es de su naturaleza, por así decirlo, en la triplicidad. Y entonces son los benéficos los que cambian de un sitio a otro. Está todo como muy ordenado en la astrología clásica. Yo lo veo todo con una cierta lógica, como es el caso de las exacraciones de los planetas también. Ahí hay diversas teorías, ¿no? ¿Por qué motivo un planeta se exalta en un signo y no en otro? Y
yo lo veo desde el punto de vista también de la secta, por así decirlo. O sea, en la secta diurna, los planetas diurnos, que son el Sol, Júpiter y Saturno, se saltarán de una forma igual, o sea, los tres se saltan, por así decirlo, con una regla, ¿no? Y es que se van a saltar siempre en un signo que haga trino al de su domicilio y que sea cardenal. Porque además es que la cardinalidad tiene mucho que ver, ¿no? Con el máximo exponente, por ejemplo, de la cardinalidad es Aries, son los signos de fuego, aunque haya 4 signos, ¿no? Cardinales y cada uno pertenezca a una estación, pero están muy ordenados. Y lo mismo ocurre en el caso de las exactaciones de los planetas nocturnos. En este caso, la regla que yo he detectado es que todos esos planetas, los tres, Luna, Venus y Marte, se exaltan en un lugar que está en sextil. Aquí ya funciona el sextil por ser la secta de la Luna, en sextil a su domicilio y que sea un signo negativo y además que esté, en cierto modo, que esté más alejado del Sol. Es todo, en cierto modo, ordenado y siguiendo unas pautas determinadas. El caso de Mercurio es un poco más andrógino porque Mercurio puede ser tanto de la secta del Sol como de la secta de la Luna, dependiendo de si está oriental o occidental al Sol, ¿no? Y entonces es un caso distinto, ¿no? Mi teoría, porque esto sí que es verdad que no lo he visto en ningún sitio, es que ahí funciona la cuadratura, ¿no? Igual que en los signos, en los planetas de secta diurna funcionaba el trino, en los de secta nocturna el sextil, pues Mercurio se quedaría con la cuadratura y se exaltaría en un signo que hiciera una cuadratura con algún signo de su domicilio, ¿no? Sí. Y teniendo en cuenta, Desde esa perspectiva me parece muy interesante, de encaja. acuerdo, que establecer Mercurio, de acuerdo, como exiliado y exaltado, por ejemplo, tanto en Sagitario Claro, y como en escogeríamos el signo que Piscis. estuviera más cerca al Sol, por el sentido de que está tan cerca del Sol, Mercurio, ¿no? Como planeta. Entonces, al final, una cuadratura a su domicilio es que estamos en los dos domicilios de Mercurio, en Virgo y en Géminis. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos hacemos un...? Porque los otros son sus exilios, entonces no tiene sentido. Y de esos dos, de Géminis y Virgo, pues el que está más cercano al domicilio del Sol, a la casa del Sol, sería Virgo.